Bueno, buen día compañeros. En esta presentación vamos a hablar de un artículo expuesto en una revista de Biociencia y Bioingeniería de la República de Corea, donde hablan de la adaptación de un cultivo mixto de acidofilos para bioxidación en tanque de concentrados de oro refractarios que contienen una alta concentración de arsénico. Los autores son los que se muestran acá en esta diapositiva y nosotros quienes vamos a exponer esto soy yo, Valeria Laverde, Silvia Matajira, Daniel Cañas, Julio Diáfara, Diego Flores y Sergio Reyes. Entonces, bueno, acá les mostramos pues el nombre en español del artículo, ya pues dicho anteriormente. Y bueno, para poder comenzar esto es importante tener ciertos conceptos claros, entre ellos el principal es la bioxidación. Entonces, esta se basa en la capacidad de los microorganismos para separar el metal valioso del concentrado refractario, solubilizando los minerales indeseables como los minerales de sulfuro por medio de la acción bacteriana que promueve el aumento de la concentración del metal valioso, como en este caso es el oro, y facilita la interacción entre el oro y su medio de extracción. Bueno, en estudios se ha demostrado que la recuperación del oro en los procesos posteriores, como puede ser la cianuración, está directamente relacionada con el grado de oxidación de la matriz mineral, es decir, con el arsénico total liberado. Y cuando se logra una oxidación de la matriz mineral, el arsénico mayor al 70%, el rendimiento de recuperación del oro aumenta hasta un 90% o más. Ahora, entre los microorganismos más utilizados en estos procesos son las bacterias acidobacillus, que actúan en la bioprecipitación, ayudando a extraer minerales más puros a través de la oxidación, donde las bacterias se usan como catalizadores. Y la generación de agentes oxidantes favorece como un paso preliminar para el mecanismo de bioxidación. Por una parte, como pueden ver acá, están los acidobacilos ferrodeans, que viven en depósitos de pirita, metabolizando hierro, azufre y produciendo ácido sulfúrico. Y por otra parte, están los oxidians, que consumen azufre y producen ácido sulfúrico. Ahora, debido a que se ha mostrado que la mezcla de estos dos tipos de bacterias produce un efecto sinérgico capaz de mejorar la eficiencia de la biooxidación de materiales, como es el caso de relaves de minas y minerales de sulfuro que contienen arsénico, se ha demostrado pues, que es mucho mejor el uso de estos cultivos mixtos en comparación de cultivos puros. Bueno, por otra parte, también se ha demostrado que el mecanismo de extracción sin contacto es el más influyente durante los procesos de lixiviación biológica y por ende también en el proceso de bioxidación debido a que estos ocurren bajo el mismo mecanismo. Sin embargo, cabe resaltar que a diferencia de la biolixiviación, en los procesos de bioxidación el metal valioso no se subliviza y por ende, debido a la alta influencia del mecanismo sin contacto en estos dos procesos, la generación del agente oxidante con ayuda de las bacterias que nombramos anteriormente es muy importante antes de la adición de los concentrados de oro. Bueno, además de eso, también se ha demostrado una relación lineal que se ha establecido entre el porcentaje de bioxidación y la eliminación del arsénico, como una mejora directa en la recuperación del oro. Y a raíz de todos estos conceptos que les hemos dicho anteriormente, en este artículo lo que se hizo fue que se realizó una adaptación de un cultivo mixto de bacterias Acidobacillus ferrodeans y T-oxidans capaces de oxidar hasta un 70% del concentrado de oro refractario que contiene una alta concentración de arsénico de aproximadamente 139,67 gramos sobre kilogramo, donde al final comparan estos resultados obtenidos de los cultivos mixtos en comparación con cultivos puros y cultivos no adaptados con estas bacterias. Materiales y métodos. Bueno, en la primera etapa del procedimiento es el concentrado de oro. Se deseaba saber el tamaño de partículas de este concentrado de oro, entonces para eso se usó esta máquina que es la Q-Sizer 780 y se determinó que el tamaño de partícula era de 74 micras. Seguidamente se llevaron a tres autoclaves a una temperatura de 121 grados Celsius, una presión de 0,12 megapascales por 30 minutos, con el objetivo de que no se encontraran bacterias indígenas pues en las muestras. Que este proceso se llama esterilización. Antes y después de la esterilización se realizó un análisis XRD para descartar cambios en la estructura química de, de las muestras y pues se encontró que se estaban compuestas por cuarzo, pirita y arsenopirita. Seguidamente
Se midió la concentración de metales pesados mediante un análisis de plasma y acoplamiento inductivo, que es esta máquina, por medio de esta máquina, y se encontró que la mayor cantidad de metal pesado era de arsénico con con una cantidad de 139,67 gramos por kilogramo. También se encontró eh, metales pesados como el zinc, el cobre y el plomo. Cultivos bacterianos. Se usaron dos tipos de bacterias, que es la bacteria Ferrocians y la Thioxians. El medio de cultivo para la bacteria Ferrocians es este medio esterilizado a 100,12 grados Celsius. Y para la Thioxians es este medio esterilizado a 121 grados Celsius por 30 minutos. Ambas bacterias fueron proporcionadas por el Instituto Coreano de Investigación y Biociencia y Biotecnología. Ambos tipos de bacterias se llegó hasta crecimiento estacionario. En el caso de las Ferrocians, a 150 revoluciones por minuto, 25 grados Celsius por 48 horas. Y en el caso de las Thioxians, fue a 150 revoluciones por minuto por 72 horas a una temperatura de 30 grados Celsius. Seguidamente se determinan las concentraciones bacterianas mediante la cámara Werker-Twerk. La siguiente etapa es el crecimiento con reactor de depósito agitado. Este experimento consiste en la bioxidación de concentrados de oro con grandes contenidos de arsénico, como dije anteriormente, 139,59 gramos por kilogramos de concentrado de oro, con el objetivo de eliminar este metal pesado mediante cultivos de bacterias ferrocias, Thioxians y adaptaciones de ambas. Este reactor es el reactor Pires de 1 litro, el cual trabajó bajo estas condiciones, que serían 800 mililitros como volumen de trabajo, una velocidad de agitación de 400 revoluciones por minuto, una temperatura constante de 30 grados Celsius, un pH inicial de 1,8 y inyección de aire de 5 litros por minuto. En esta gráfica se puede ver por dónde ingresa el aire, el agitador y pues el volumen de trabajo donde se encuentran las bacterias y los concentrados de oro. Se realizaron tres tipos de concentraciones bacterianas. La primera es células o cultivos puros de Ferrocians con una concentración de 5,5 por 10 a la 8 células por mililitro. La segunda es cultivos puros de Thioxians con una concentración de 5 por 10 a la 8 células por mililitro. Y la tercera son combinaciones de 2,5 por 10 a la 8 células por mililitro de cada bacteria. A estas se les midió el pH y el ORP, que es la potencia de óxido-reducción, cada 24 horas. Y se sacaron alícuotas cada 24 horas, alícuotas de 2 mililitros que posteriormente se filtraron en un filtro de jeringa de 0,45 micras, a los cuales se les midió las concentraciones de F3+ y SO4 2-. A los cultivos puros y mixtos de Ferrocians y Thioxians se les agregó 3,8 gramos de azufre como fuente de energía inicial para las bacterias. La tercera etapa es la adaptación bacteriana. Entonces, la adaptación de cada bacteria se realizó por separado en los medios que anteriormente mencioné. Se tuvo como fuente de energía el sulfuro de hierro hidratado y el sulfuro elemental. Y el concentrado de oro como fuente de arsénico. Bueno, estos cultivos se realizaron mediante el procedimiento de Wong, el cual consiste en tener diferentes subconjuntos de cultivos en los cuales cumplen con las siguientes condiciones. La primera es que la adición de fuente de energía disminuyó. La adición de fuente de energía, como dije anteriormente, es el sulfuro elemental y el sulfuro de hierro hidratado. El sulfuro elemental disminuyó de 3, 1,5, 0,5 a 0 gramos. Y el sulfuro de hierro hidratado disminuyó de 20, 10, 5 a 0 gramos.
La segunda condición es la adición de concentrados de oro que aumenta. Entonces, esta aumenta de 0,5 a 10 gramos. Cada subcultivo se cultivó 3 veces hasta que se alcanzó la fase estacionaria de pH y ORP adecuados. Entonces, el primer subcultivo tenía 0 gramos de concentrado de oro, el cual sirvió como medio inocuo para el segundo subcultivo, que tenía 5 gramos de concentrado de oro, que a su vez sirvió como medio inocuo para el tercer subcultivo, que tendría 10 gramos concentrado de oro y 0 gramos de las fuentes de energía, que son estas dos. Saludos compañeros, profesora Elsie. El día de hoy le venimos a exponer los resultados junto con mi compañero Julio Villafara sobre el artículo que nos correspondió a este grupo. Bien, como primer resultado encontramos el gráfico de remoción de arsénico versus tiempo en horas, en el cual podemos encontrar los cuatro casos en los que trabajamos. El primer caso representado con la línea con el cuadrado, en el cual encontramos solo las ferrooxidas. El segundo caso, que encontramos la línea con el círculo, encontramos solo las tioxidas. En el tercer caso, línea con triángulo, encontramos el cultivo mixto no adaptado. Y en el último caso, línea con diamante, encontramos el cultivo mixto adaptado. Bien, para el primer caso, el cual analizaremos, serán solo las ferrooxidas, por lo cual observamos que fue la que tuvo el porcentaje de remoción de arsénico más bajo, llegando solo después de 358 horas a un 11,7%. Posteriormente, encontramos el cultivo de solamente las tioxidas, la cual llegó simplemente a un 27,7% después de 358 horas. Seguida de esta encontramos el cultivo no adaptado, el cual llegó un poco más a 38,2% después de 358 horas. Y podemos notar una gran diferencia entre el porcentaje de arsénico removido para el cultivo adaptado, el cual superó el 70%, llegando casi a un 77% de porcentaje de arsénico removido después de 358 horas. Bien, en este caso encontramos el potencial de oxidación-reducción medido a partir de un electrodo de plata, cloruro de plata, versus el tiempo, que nuevamente fue 358 horas. Bien, observamos los mismos cuatro casos del gráfico anterior, pero esta vez encontramos que para el cultivo de las ferrooxidas y el cultivo no adaptado, encontramos una estabilidad en valores superiores a los 600 milivoltios. Bien, en este caso agregamos el concentrado de oro. Una vez se encuentra la estabilidad, y para estos casos pues fue en un potencial superior a 600 voltios. En ambos casos observamos que una vez se agrega el concentrado de oro, empezamos a disminuir de manera considerable el potencial hasta llegar a una especie de línea constante para el cultivo de las ferrooxidas. Sin embargo, para el cultivo no adaptado vemos que hay una diferencia. Sí baja su comportamiento, pero vuelve a subir un poquito y llega a un valor un poco más superior de aproximadamente unos 415 milivoltios. Para el cultivo que solo contiene tioxidas, encontramos que se estabiliza un poco desde antes. Entonces se me olvidó mencionar, para los casos anteriores, los dos casos anteriores, el concentrado de oro se agregó 24 horas. Para este caso, el caso de las solamente tioxinas, agregamos el concentrado de oro a las 70 horas, por lo que empezamos a ver un aumento de los milivoltios y después un comportamiento pues bastante regular, y llegamos a casi el mismo resultado. Por otra parte, para el cultivo adaptado mixto, agregamos el concentrado de oro una vez iniciada la mezcla, por lo que podemos observar el comportamiento ascendente. Subimos a unos aproximadamente 550 milivoltios y después nos mantenemos constantes hasta finalizar el periodo de prueba. Bien, por último analizaremos el pH versus el tiempo. Para este experimento se mantuvo un pH inicial de 1,8 para todos. Entonces analizamos primero el comportamiento de los ferrooxidantes, el cual te toma un valor muy ascendente de pH, llevándolo casi hasta un 3 después de las 358 horas. Para el valor de las tioxinas vemos que tiende a volverse un poco más ácido,
baja hasta un límite como de aproximadamente 1.25, luego sube un poco, pero sin embargo continúa bajando hasta llegar más o menos a un pH de 1.2. Para el cultivo mixto no adaptado encontramos un comportamiento que sube hasta un máximo de pH de 2.7 aproximadamente y luego baja hasta terminar en un pH de aproximadamente 1.5 o 1.6. Para el cultivo mixto adaptado encontramos un comportamiento muy peculiar debido a que no sufre variaciones tan grandes en el pH. Iniciamos en 1.8, luego realizamos y bajamos un poco hasta llegar a un cultivo de aproximadamente 1.3, un pH, perdón, de aproximadamente 1.3, 1.4. A continuación, mi compañero Julio Biafara continuará con los resultados de las concentraciones de los iones de hierro. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a ver la producción de nuestros agentes oxidantes para la eliminación del arsénico en el concentrado de oro, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ver cuáles son nuestros tres agentes oxidantes. En este caso es hierro total, hierro 2+, y hierro 3+. Bueno, este primer diagrama nos muestra la concentración en gramos litros para la producción de hierro total, ¿sí? Para los 4 cultivos, las 4 bacterias. En este caso, pues, la bacteria que más nos produjo fue la del cultivo adaptado, ¿sí? Que llegó a un máximo de 14 gramos por litro. Luego vendría la de Thiopsidium, que pues vemos que, digamos, su reacción o su producción de la concentración de hierro total comienza más o menos después de las 70 horas. ¿Sí? Después de las 70 horas es que comienza, digamos, la producción de este agente oxidante y pues llega a un máximo más o menos como de 4 y piquito, ¿sí? Gramos por litro. Las bacterias del cultivo, tanto Ferroctidium como el cultivo no adaptado, tuvieron, digamos, como un comportamiento un poco constante, ¿sí? Bueno, para segundo pues tenemos el agente oxidante hierro 2+, pues en este, digamos, el comportamiento fue un poco, digamos, particular debido a que hasta 24 horas, digamos, de estar en bioxidación es que se comienza a producir este hierro 2+, ¿sí? Y lo hace el cultivo de Ferroctidium y el cultivo no adaptado, ¿sí? Estos son los que me van a producir, digamos, en este caso, el agente oxidante hierro 2+. Mientras que los cultivos no adaptados, los cultivos adaptados y Thiopsidium, pues digamos no tuvieron digamos una producción o una generación de concentración para el hierro 2+. Y pues por último, pues vamos a tener la concentración del hierro 3+. Aquí vemos que nuevamente el cultivo adaptado pues tuvo, digamos, una gran producción digamos, para este agente oxidante, y el resto de bacterias o cultivos, pues digamos, presentaron un comportamiento particular, y es que traspasadas las 24 horas fue que comenzaron a reaccionar y a producirme este agente oxidante, ¿sí? Y pues fue una forma, digamos, constante. Y pues ahora vamos a darle paso a mi compañero para que continúe con la exposición de nuestro artículo. Bueno, muy bien, ahora hablemos un poco sobre las discusiones del artículo. En pantalla se muestran las reacciones involucradas para la reducción de arsénico. Esta oxidación se produce por la acción del efecto sinérgico generado por las bacterias del cultivo mixto. En las reacciones 1 y 2 se puede ver que las bacterias producen iones de hierro 3+ y ácido sulfúrico, los cuales son oxidantes fuertes y esos son los responsables de oxidar el arsénico, dando como resultado la liberación de los concentrados refractarios. La oxidación total del arsénico se puede resumir como se muestra en la reacción número 3. Esa cuando muestra que un mayor concentrado de iones de hierro +3 aumenta la eficiencia de la eliminación del arsénico. Esto lo podemos corroborar con las siguientes gráficas. Entonces, en la derecha vemos la concentración de hierro +3 versus el tiempo. Si nos enfocamos en la curva de diamante que representa el cultivo adaptado, vemos que con el tiempo tiene una mayor concentración de iones de hierro +3. Y si observamos en la gráfica de la izquierda, la curva que tiene una mayor eficiencia en la remoción del arsénico es la curva del cultivo mixto, demostrando así pues que una mayor concentración de iones de hierro +3 producen una mayor eficiencia en la remoción del arsénico. Muy bien,
Ahora vamos a observar las curvas de ferroxidina representada en un cuadrado y la de la mezcla no adaptada representada en un triángulo. Y las compararemos con la del diamante, que es la mezcla de cultivo adaptado. A estas dos primeras curvas se esperó que existiera una formación de iones de hierro más 3 para agregar el concentrado de oro, mientras que en la curva del cultivo mixto adaptado no se esperó que existiera una formación de iones de hierro más 3. Ahora en la gráfica de la izquierda vemos que las curvas en las que se esperó que hubiera una formación de iones de hierro más 3 hubo una eficiencia mayor en la remoción del arsénico, lo cual nos muestra que el sistema que contenga una concentración de iones de hierro más 3 genera una mayor eficiencia en la eliminación del arsénico. Bien, después de la adición de los concentrados de oro, se observó una disminución en la concentración de hierro más 3. Esto se debe a que el hierro más 3 se reduce para formar iones de hierro más 2. En consecuencia de esta reducción, el ORP o potencial de reducción redox de la solución de la reacción disminuye. En la curva de diamantes observamos que con una mayor producción de iones de hierro más 3 se obtiene un potencial redox más alto. En consecuencia, se concluye que una producción más alta de iones de hierro más 3 presenta un potencial redox más alto. Una observación notable es que en la curva de mezcla de cultivo no adaptable en presencia de bacterias oxidantes de hierro, la concentración de hierro más 3 y sus respectivas potencial redox no aumentó al mismo ritmo que antes de la adición de los concentrados. Esta reducción en la tasa de producción de iones de hierro más 3 podría indicar que el metabolismo bacteriano no desaceleró o pudo ser cancelado por la adición de los concentrados de oro, que representan una baja oxidación de hierro más 2 en una reducción en el potencial redox. Mientras que en la curva de ferroxidantes el potencial redox no aumentó, y esto se debe a la presencia de los reactivos de flotación residuales, tales como colectores o activador, que permanecieron en la superficie de los concentrados de oro o por la alta concentración de arsénico. Pero si ahora nos enfocamos en la curva del cultivo adaptado, ninguno de estos efectos negativos se observó en los resultados. Esto indica que el cultivo adaptado fue capaz de superar la alta concentración de arsénico y que la adaptación también podría haber trabajado para la reducción de los efectos negativos de los reactivos de flotación residual. Compañero, en el caso de agregarse un concentrado, gracias a los resultados que obtuvimos, se observó que el antioxidante genera una mejor recuperación después de agregar este concentrado con respecto a todos las otras bacterias. Esto es el mejoramiento, no es inmediatamente, esto es después de un cierto tiempo, pero de igual manera, después de ese cierto tiempo, continúa con una mejor efectividad de estoque de la bioxidación. Cabe resaltar que debido a la actividad bacteriana, normalmente esto lo que hace es disminuir el pH de este. Entonces, al agregarse este concentrado, el pH para disminuir. Esto puede ser debido al efecto amortiguador de sustancias carbonatadas en el concentrado. Esto me evita la disminución de este pH. También es algo muy importante que el comportamiento entre el antioxidante y el no adaptado es muy similar en este caso del concentrado. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque básicamente ese comportamiento que tienen las mezclas se da gracias al antioxidante con respecto a cuando se le agrega un concentrado. Entonces, este antioxidante es demasiado importante cuando se está trabajando la bioxidación de arsénico en mezclas. Normalmente en los comportamientos el ferrooxidante me suele generar una mayor eficiencia, pero en el caso en que se le agrega un concentrado, esto cambia. Bueno, y pues básicamente ya de todo lo anterior dicho por mis compañeros, gracias a los estudios realizados del refractario de oro con altas concentraciones de arsénico, se obtuvieron estos resultados. Entonces,
En cuanto a eficiencia, el cultivo mixto adaptado tuvo un 72.2%, el cultivo mixto no adaptado tuvo un 38.2%, el cultivo puro de antioxidantes tuvo un 27.7% y el cultivo puro de ferrooxidantes tuvo un 11.45%. ¿Qué nos quiere decir esto? La mezcla de los puros del tioxidante y el ferrooxidante lo que se hace es generar una sinergia, lo cual me mejora el proceso, como podemos ver, en una gran escala. Entonces, básicamente esto es lo que se concluyó de todo esto. Este 72.2% es sin procesos posteriores. Con estos procesos posteriores se podría llegar hasta un 90% de eficiencia. Por tanto, se recuperaría una gran cantidad de oro en este proceso. Y básicamente esas son las conclusiones. Muchas gracias y estamos atentos a cualquier duda.